Ok, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Contarles que hoy con estos temas que vamos a ver el día de hoy, es la tercera semana, o sea, nuestra tercera clase, y como aparece en nuestro cronograma, pues vamos a tener, ¿cierto? Un parcial teórico, 10 preguntitas que se tomarían de los documentos o de las presentaciones que ya se han hecho, ¿sí? Para que ustedes lo resuelvan a través de Snow. Entonces, queda abierto desde el día de hoy hasta el próximo viernes, ¿cierto? Cierra al finalizar eh, el día viernes 3. Estamos más o menos hablando, viernes 3 a medianoche, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, que queda abierto desde el día de hoy hasta dentro de 8 días. Entonces, van a tener, les voy a subir en los anuncios las presentaciones de las 3 semanas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta para ese parcial. Si es un parcial teórico, por lo general, que siempre nos colocan, entonces yo lo hago a través de las presentaciones que les voy dando, ya que diseño 2 de plantas de tratamiento, pues es muy teórico, ¿sí? Poco práctico, pero tratamos de que ustedes se llevan todos los conceptos, de que ustedes trato de hacer algunos ejercicios en el tiempo que tenemos para que ustedes puedan ir dimensionando. También creo que hoy cierra la actividad del taller número 1, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, sí, no dejen pasar, en este caso, las actividades de la plataforma, ¿sí? Al cierre, para que lo tengan en cuenta, que son 2 actividades escritas y 2 parciales. Entonces, hoy hablamos de diseños de plantas de tratamiento de agua residual. Ahí estoy, me ven en mi pantalla, sí, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, dentro diseños 2 de plantas de tratamiento, tiene que ver esas operaciones y procesamientos del tratamiento. Ustedes arrancan, ven tratamiento primario, ¿cierto? En diseños 1 y tratamiento secundario en diseños 2. Cuando hablamos de esas operaciones y procesos de tratamiento que tienen que ver en tratamientos terciarios y el manejo de los, pues en plantas de tratamiento o en diseño preliminar, pues ustedes pasaron de la parte del pretratamiento, ¿cierto? Que es cribado, desarenador, separación, llegaron a tratamiento primario. En ese tratamiento primario pues hicieron toda la parte físico-química, ¿sí? Entonces ustedes vieron neutralización, flotación, sedimentación, ¿cierto? Y se genera un lodo. Ahora, en tratamiento secundario, ¿cierto? Es toda esa materia que se encuentra disuelta, materia coloidal, ¿cierto? Que vamos a tener, pues hay unos sistemas que venimos trabajando, lo que nos dice la resolución 0330. ¿Sí? De cuáles son esos sistemas que podríamos colocar. Entonces vamos a tener los activados, en este caso, lagunas aireadas, ¿cierto? Podemos tener filtros percoladores, bioreactores, ¿sí? Y un tratamiento anaerobio, que sería un reactor WASS, un filtro anaerobio, en este caso, ¿cierto? Un filtro anaerobio o un reactor Hedge como tal, que es de flujo ascendente. Entonces mira que en la parte secundaria también generamos lodos que tienen que ir al manejo de los. En la parte terciaria, en ese tratamiento terciario o avanzado, pues hay una coagulación, una sedimentación de lo que uno quiera en ese tratamiento, hay un tren de filtración o uno utiliza absorción con carbón activado, dependiendo pues el tipo de nutriente que uno quiera retirar o si usan sistemas de intercambio iónico. Entonces se habla de desalinización, osmosis inversa, electrodiálisis, ¿sí? Y generar al final un sistema de cloración, ozonización, hay un sistema de infiltración o evaporación y llegar a ese manejo de los que ese es el espesamiento, ¿cierto? Esa digestión, centrifugación, filtrado y generar esos lechos de secado al final. Entonces, aquí tenemos ese tren que habla de esas operaciones unitarias en la parte del tratamiento secundario que ya empezamos nosotros a revisar,
de aquí en adelante, de qué es lo que se tiene. Entonces, en ese tren del tratamiento secundario, pues el APETAR, muy conocida, pues uno realmente arranca, ¿cierto? Teniendo ciertas operaciones unitarias y esas operaciones unitarias, pues parten de lo que tiene que ver con el tratamiento preliminar. Entonces usted diseña, ¿cierto? Lo que tiene que ver el bar screen, ¿cierto? Entonces hay un cribado fino, grueso, medio que usted propone dependiendo de la característica de esa agua. Después hay una remoción de arenas, ¿cierto? Entonces hay una parte de sedimentación y después parte una clarificación primaria. Entonces, en esa clarificación primaria, en esa sedimentación, pues en esa clarificación primaria se usa, ¿cierto? El tren físico-químico, que es la utilización de coagulantes, pero si ustedes ven en estas estaciones, pues no vamos a tener bombas, no vamos a tener en este caso canaleta Parchal, ¿sí? Que son estructuras adicionales o parte hidráulica del sistema. Entonces, es la secuencia de lo que se debe tener en una planta de tratamiento, pues dependiendo de algunas operaciones unitarias. Después de esa clarificación primaria, de eso como uno usa reactivos químicos, pues lo que coágulo se va a una línea de lodos y lo que no, pues se va a mantener a un sistema de aireación para hacer las lagunas de lodos activados, se inyecta aireación y pasaría a una segunda clarificación. ¿Sí? En esa segunda clarificación, pues hay otra sedimentación que pasa para tener la parte de los fangos o los lodos que se tienen, ¿cierto? Pasaríamos de esa cloración, de esa segunda clarificación a la cloración y final a la entrega pues al efluente. ¿Sí? Si ustedes ven esas líneas, pues vamos a generar unas líneas de lodos, tanto en lo que tiene que ver con las arenas, en la clarificación primaria y en lo que tiene que ver en la parte secundaria, en la aireación, ¿cierto? Están ligadas para hacer un tratamiento de los lodos. Cuando hablamos de esos tratamientos de lodos, es que ese lodo que no está tratado, pues está rico en materia orgánica y ese lodo, pues lo que se hace es colocar en sistemas de digestión anaerobia, ¿sí? Entonces, después de que el lodo haya pasado por el sistema de digestión anaerobia, pues ahora sí iría a los lechos de secado y al final, pues se trataría, como les decía hace 8 días, que acá el acueducto de Bogotá creó un nuevo sistema para secar ese lodo y poder utilizar o sacar el metal pesado que está en el lodo, retirarlo y disponer ese lodo como un biofertilizante, ¿sí? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, dentro de esa parte que se maneja, pues ahí hablamos que dos cosas. En el tratamiento primario, pues el objetivo del tratamiento es la eliminación de esa materia sedimentable y flotante, ¿sí? Y hay operaciones básicas, pues habla de decantadores primarios, entonces tratamiento físico-químico, coagulación y floculación en el tratamiento primario, y son procesos físico-químicos. Eso ustedes lo vieron, ¿sí? Para no entrar ahí en el tratamiento primario, en diseño Sí, 1, señor. ¿sí? Sí, señor. Ok. Entonces, en tratamiento secundario, pues el objetivo es la eliminación de esa materia orgánica disuelta coloidal. O sea, vamos a eliminar esa materia orgánica que está disuelta coloidal porque pues ahí vamos a tener patógenos. Procesos de degradación bacteriana, ¿cierto? Y pasamos a la decantación secundaria. Y acá hablamos de procesos biológicos. Y ahí nos vamos a enfocar. El tratamiento terciario, hay una eliminación de esos sólidos en suspensión, de esa materia orgánica residual, y hablamos de en tratamiento nutrientes y patógenos. Entonces son procesos básicos, hablamos del tratamiento. Los más fáciles son la eliminación del nitrógeno y el fósforo a través de sistemas como las microalgas. Sí que les voy a mostrar qué es lo que se ha hecho, qué se ha investigado sobre esa parte de eliminación del nitrógeno y del fósforo, que son ricos para utilizarlos como biofertilizantes. Y después
un final, desinfección, porque pues uno no puede, ¿cierto? En este caso, tener microorganismos y colocar, en este caso, desinfección con cloro porque va a generar trianometanos. Entonces, esos procesos físico-químicos y biológicos van integrados en ese tercer tratamiento terciario, que pues aquí yo se los nombro, lo vamos a ver, ¿cierto? Al finalizar. Entonces, en el tratamiento secundario, que es la degradación bacteriana, hay una decantación secundaria, pues hablamos de procesos biológicos, que el tratamiento biológico de las aguas residuales es entendido como la eliminación de contaminantes mediante la actividad biológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno quiere? Que los microorganismos que están presentes en los reactores se coman toda la actividad o se coman todas esas poblaciones de la materia orgánica, o sea, se aproveche la materia orgánica y se pueda transformar en biomasa. Entonces, hablamos de procesos biológicos. De aquí vamos a mostrar que toda la materia orgánica, ¿cierto? Va a tener hongos, bacterias y protozoos, ¿cierto? Eso va a tener, y esa materia orgánica pues está en forma de suspensión. ¿Cómo la llamamos nosotros? Pues está en forma de biomasa en suspensión más compuestos oxidados, ¿sí? Que si esa materia orgánica no se trata adecuadamente, pues se va a generar un sistema eh, de digestión anaerobia y vamos a generar pues gases. Esos gases pues son esos olores nauseabundos que ustedes van a encontrar que mejor que huele a huevo podrido, va a generar, ¿cierto? El sulfuro hídrico que se genera de la descomposición de esa biomasa como tal. Entonces, esos son esas bacterias, esos protozoos, pues se deben alimentar. ¿Y qué es lo que necesita? Pues necesita, en este caso, oxígeno para que se pueda transformar. Entonces, esa descomposición biológica de la materia orgánica es un flot biológico que se utiliza como sustrato o que nosotros llamamos como alimento, ¿sí? Esos flot biológicos que son, ese es el sustrato inicial, pues es rico en bacterias, pues es un alimento, ¿cierto? Que uno debe empezar a trabajar en unos sistemas que se llaman lodos activados. Entonces vamos a empezar a ver esa estructura, ¿cierto? Que tiene, generamos nueva biomasa, ¿sí? Y se desintegra esa materia orgánica presente en el agua. Al final, ese flot biológico es una biomasa extraíble que se hace por sedimentación y al final, pues, se purga y se va a la parte de digestión anaerobia. ¿Sí? Entonces, esos procesos biológicos se mueven, se remueven sustancias orgánicas biodegradables. Por eso hablamos que son procesos biológicos. Todo lo que son biológicos pues, es lo que se biodegrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener como sustancias orgánicas biodegradables? Pues vamos a tener partículas coloidales, ¿cierto? Contaminantes disueltos, eh, otras cosas que va a tener esa materia orgánica, convirtiéndolos pues en gases y en biomasa y nuevas células, ¿sí? Que esas nuevas células pues son separables por la sedimentación, que es lo que nosotros llamamos decantación secundaria. Entonces, hablamos de una teoría, pasamos de la teoría de la aireación. El proceso de la aireación pues consiste en poner el agua en contacto íntimo con el aire. Entonces hablamos de qué tipos de aireación son los que se conocen, cuáles son los que se utilizan en la teoría de los procesos biológicos. Entonces, para los procesos de tratamiento de aguas residuales, pues, el objetivo principal de la aireación es de proporcionarle a los microorganismos el oxígeno necesario para que realicen sus procesos de transformación, o sea, haya un proceso metabólico y se degrade, ¿cierto? Toda la materia orgánica que está, materia orgánica contaminante. Entonces, hablamos de un proceso, entonces poner en contacto eh, los microorganismos con el aire, ¿sí? ¿Qué permite? La aireación permite, ¿cierto? Unos factores que serían, primero, transferir el oxígeno disuelto. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este caso, cuando la materia orgánica se encuentra en el agua, lo primero que hacen las bacterias es consumirse en el oxígeno que tiene el agua, ¿cierto? Entonces usted lo que quiere es que se permita transferir oxígeno disuelto para que el agua no se muera, ¿sí? Entonces se creen nuevas células. Primero,
remover sustancias volátiles. ¿Por qué remover sustancias volátiles? Pues hay sustancias que están, ¿cierto?, dentro del agua y se pueden remover solamente haciendo un proceso de agitación. Entonces se remueven sustancias volátiles que están ahí en la parte de la materia orgánica. Primero, tercero, es eliminar el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Entonces, al eliminar el dióxido de carbono, ¿cierto? Del agua, pues va a generar, ¿cierto? Que el dióxido salga a la atmósfera y pues tengamos oxígeno. ¿Por qué? Porque pues entonces hay un proceso metabólico. Y eso pasa pues cuando las materias empiezan a degradar ese oxígeno disuelto, pero genera unas componentes y es el dióxido de carbono. Entonces usted lo que necesita, ¿cierto? Es que al hacer ese movimiento, pues el agua, ¿cierto? Elimine ese dióxido de carbono. Remover ácido sulfurhídrico. Entonces, claro, si hay reactores o sistemas que no tienen movimiento, pues ahí por eso es importante esa transferencia de ese oxígeno disuelto para remover, ¿cierto? El ácido sulfúrico que se forma de la descomposición de la materia orgánica en un proceso anaerobio. Remover hierro, remover manganeso. Entonces, una de las formas de cambiar de estado del hierro, entonces en aguas subterráneas, que son ricas, en este caso en hierro, pues una forma es colocar una torre de aireación para cambiar el estado del hierro, de F2 a F+3, porque si yo tengo pues hierro en agua, pues yo lo puedo oxidar. Y es que oxidar es que cuando cambia de estado se me precipite. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer eso con el hierro. Lo mismo me va a pasar con el manganeso. Entonces ahí puedo remover hierro y manganeso y eliminar el gas metano, gas cloro o el amonio, que puede estar en una fase, ¿cierto? Hidrolizados o sin hidrólisis. Entonces, hidrolizado, amonio hidrolizado quiere decir que me pueden cambiar, ¿cierto? A un nitrato. Y si no está hidrolizado, pues se me convierte en nitrito. Entonces, por eso es que uno en la escala de los nutrientes tiene que tener en cuenta cuáles son las transformaciones metabólicas, ¿cierto? Que tiene que ver cuando hablamos del ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Entonces, eliminar el gas metano, pues quiere decir que en estas aguas donde hay un proceso de descomposición o un proceso anaerobio que no requiere oxígeno, pues se genera un gas y ese gas son esas partículas de metano que tiene el agua, entonces hay una transferencia, ¿cierto? Para que se me vaya ese gas metano, pues lo ideal es que ese gas metano se pueda recuperar para una fuente energética, pues más adelante que los vamos a ver. Entonces ahí tenemos cuando unas características que permite la aireación. En los procesos de tratamiento biológico, pues las aguas residuales, pues requieren concentraciones de oxígeno solamente de 0,2 y 2 miligramos por litro. Si usted pone, pues por lo general, más de 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, pues está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque realmente los requerimientos de la mezcla son los que determinan la potencia necesaria de los equipos de aireación empleados. Y en un proceso biológico, pues lo que usted debe garantizar para que haya una transferencia, ¿cierto?, de oxígeno es que sea entre 0,2 y 2 miligramos. O sea, más de 2 miligramos en el agua, el proceso biológico, la fórmula, ¿cierto? Bioquímica, pues no lo va a dejar, porque en este caso no lo tengo acá, que es la parte de la teoría de la doble capa, ¿sí? Entonces, en la doble capa, en la interfaz entre el líquido y el agua residual, el gas de aire oxígeno se forma una película a la cual se transfiere, ¿cierto? A través de la cual se transfiere el gas hacia el líquido por una difusión molecular. Y hablamos de la capa líquido. Esa película de interfase líquido-gas, ¿cierto? Que pasa por la difusión molecular, pues esa cantidad de gas transferido por unidad de tiempo es un coeficiente de transferencia y es un valor constante a través de cada película y es dependiente pues del tipo de aireador. Y acá hablamos entonces de cuáles son esos equipos que yo necesito para inyectarle, ¿cierto? Oxígeno entre 0,2 y 2 miligramos. Más no va a ser porque
pues el proceso biológico no lo va a aceptar. Entonces, a través de cada película es dependiente pues, del tipo de aireador y de la geometría pues, del tanque de aireación. Por eso se deben calcular primero el volumen del tanque, ¿sí? Y cuál es el sistema de aireación que yo voy a poner dentro de mi sistema de tratamiento. Entonces, ese coeficiente de transferencia de oxígeno pues depende de algo, de un valor de saturación de oxígeno en el agua residual y igual, el cual corresponde pues al valor de saturación de oxígeno del agua limpia. Entonces, está afectado por un valor, una corrección, entonces por beta, ¿sí? Y los valores de saturación de oxígeno se conocen como C sub S, ¿sí? Que es el agua limpia a diferentes temperaturas. Entonces, ese coeficiente de transferencia de oxígeno se conoce como CSW. Lo vamos a tener, ¿cierto? Yo se los coloco acá en rojo, ¿sí? Está dado el valor de saturación de oxígeno del agua residual afectado por una correlación que es beta, ¿sí? Por diferentes temperaturas que están asociadas a Z sub S. Entonces voy a mostrarles que todo depende, ¿sí? Que ese coeficiente de transferencia de oxígeno que les estoy mostrando, ese SW es la concentración de saturación para el agua residual, ¿sí? S sub C es la concentración de saturación del agua limpia. Y beta es ese factor de correlación que el cual oscila entre 0,92 y 0,98. ¿Eso qué quiere decir? Ese factor de correlación, pues es o el 92% o el 98%. ¿Sí? Lo vamos a tener ahí en cuenta. Entonces, si yo tengo ese coeficiente de transferencia de oxígeno, lo puedo determinar. Entonces, en este caso, yo puedo, ¿cierto?, determinar la concentración de saturación de oxígeno de un agua residual, pues dependiendo de la temperatura. Entonces, aquí lo pueden encontrar, ¿cierto? En una tabla sobre valores de concentración de oxígeno disuelto en agua limpia que contiene, está a una atmósfera de presión, ¿cierto? De una columna de mercurio de 760. Entonces vea qué es lo que pasa, qué es lo que se influye. Pues realmente el oxígeno disuelto depende de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, pues menor es el oxígeno. Entonces no podemos tener en cuenta que la concentración de oxígeno disuelto en Bogotá es igual al de Santa Marta o igual al de Montería. No, señor. Por eso es que cambia. Entonces vamos a tener algunos valores que están reportados en la literatura. Entonces podemos tener a 20 grados, ¿cierto? La concentración de oxígeno disuelto es de 9,17 miligramos por litro. Sí, señor. Cuéntame, Fernando. No se le escucha nada a... Fernando, yo no te escucho. ¿Qué me dices, Fernando? ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Yo creo que era Fernando porque ya no lo veo. Yo escucho bien, profe. Profe, No. Alguien me dice que hace 2 minutos no me escucha. ¿Quién me escribió por acá? Gracias, Beatriz. Ya por ahí veo que Beatriz me dice que se escucha todo. No, yo creo que era fallita de, de Fernando, ¿cierto? Sí, yo creo que era.
Profe, no se escucha nada. Fernando Eh, Cifuentes. Sí. Fernando Osorio, me perdí toda la explicación del coeficiente de transferencia de oxígeno, profe, No, no, porque tranquilo. y yo no sé si eso quede grabado o no. Sí, sí, sí. O sea, las sesiones quedan grabadas, Fernando. Pero cuando me pasa a mí que el internet me falla, me dice llamada en espera. Y me suena, dentro del auricular, me suena como cuando se cae una llamada, pero no me ha pasado. O sea, quiere decir que yo estoy bien y me están confirmando que me están escuchando, claro. Entonces yo creo que es como la conexión, pero lo puedo volver a explicar. No hay problema, me devuelvo esas dos diapositivas, ¿cierto? De lo que hablamos del coeficiente. Sí, es desde Gracias. acá. Cuando hablamos de ese coeficiente de la transferencia, pues se conoce que para la concentración de saturación del agua residual, lo más importante es conocer ese CSW, ¿sí? Que es ese coeficiente, que está determinado por beta por C sub S. Esa es la fórmula en la que ustedes deben trabajar, ¿sí? Que beta tiene un factor de correlación del cual oscila entre el punto 92 y punto 98 y que la concentración de saturación del agua limpia pues está expresada en una fórmula, ¿cierto? Que la tenemos aquí. Entonces, en una tabla, pero esa tabla, ¿no se ve la pantalla? Ah, claro, yo dejé de compartir. Claro. Gracias, gracias, Beatriz. Sí, claro. Entonces les está hablando de esa fórmula acá. Entonces les decía que ese coeficiente de transferencia, lo más importante es que ustedes conozcan, ¿cierto? Beta y conozcan la concentración de saturación del agua limpia, porque ustedes ¿qué van a determinar? Pues SSW, porque es la concentración de saturación para el agua residual. Pero esa concentración de saturación para el agua residual, ¿de qué depende? Pues depende de unos factores que son la temperatura. Entonces, en los libros, como el libro de Macaf, ¿cierto? Van a encontrar este libro que es de Lozano Rivas, ¿sí? Van a encontrar valores de concentración de saturación a una atmósfera dependiendo de la temperatura. Pues, ¿qué se conoce? Cuando la temperatura es mayor, ¿cierto? Pues la concentración de oxígeno es menor. Por eso es muy casual que cuando ahorita que empezamos el fenómeno del niño, ¿sí? Van a encontrar en cuerpos de agua, cuando hay intenso sol y son muy pequeños, que la concentración de oxígeno llega a cero y hay mortandad de peces. ¿Por qué? Porque al haber mucho sol, ¿cierto? Hay calentamiento del agua, pues la transferencia de oxígeno es menor, mientras a menor temperatura la concentración de oxígeno es mayor. Y lo podemos evidenciar en esta tabla. Por ejemplo, si yo me paro, ¿cierto? A 5 grados de temperatura, voy a tener que el oxígeno disuelto es de 12,80 miligramos por litro. Pero si yo estoy, en este caso, Bogotá, ¿sí? Que más o menos está entre los 17 y los 20 grados, dependiendo de los días. Si yo me paro a 20 grados de temperatura, en Bogotá voy a tener oxígeno disuelto de 9,17 miligramos por litro en agua limpia, ¿sí? Pero en otra ciudad, digamos que algo un poco más caliente, que pueda tener a 25 grados, pues voy a tener, por ejemplo, 25 grados que podría ser Girardot, puede ser algo muy cerquita de Bogotá, como que de pronto todos los que están aquí han mirado algunos datos, por ejemplo, la gente que está en Santa Marta, los que están en La Guajira, ¿sí? Los que están en Montería o los que están en Nariño, ¿sí? Entonces vamos a tener temperaturas, ¿cierto? Entre los 27 o los 28 grados, pues vamos a tener saturaciones de oxígeno entre, si vemos a 25 grados, entre 8,38, ¿sí? Entonces vea que ahí podemos hacer. Entonces, en este caso, yo puedo determinar C, el coeficiente de transferencia de oxígeno para un agua. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Entonces, voy a tomar, ¿cierto?
la concentración de oxígeno a 20 grados, ¿sí? Y mi coeficiente de 0,92. ¿Sí? Entonces voy a hacer el ejercicio, un ejercicio fácil y sencillo que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, en este caso, voy a tomar a beta, ¿cierto? De 9,17 y voy a hacer con 0,92. Entonces, ese beta de 0,92 por 9,17, que es más o menos a 20 grados, pues ese coeficiente de saturación del agua es de 8,43 miligramos por litro. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago en ese coeficiente, ¿cierto? En ese coeficiente, yo lo hago con un beta de 0,98. Entonces, ¿qué voy a tener? 0,98 a 20 grados, 8,98 miligramos por litro. Entonces, mira que mientras en uno da 8,43, en el otro voy a tener 0,98. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Pues para presiones que son distintas a una atmósfera, en este caso, pues yo puedo hacer el siguiente ejercicio, que es que para presiones distintas a una atmósfera, pues yo puedo sacar el CSW, ¿cierto? Por el valor de P sub L. ¿Y eso a qué se debe? Pues que yo debo tener en cuenta la presión barométrica. Entonces, puedo que tener presión local atmosférica o barométrica en la columna, ¿cierto? De mercurio, y PB es la presión de vapor del agua, pues que se está en las tablas. Entonces, puedo hacer el ejercicio. ¿Cómo lo hago? Pues SSW puedo sacar beta, ¿cierto? Por 9,2 por la presión local atmosférica menos la presión de vapor sobre los 760 miligramos de mercurio menos esa presión de vapor en miligramos de mercurio. ¿Sí? Entonces, ahí puedo hacer el ejercicio para unas presiones distintas a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, ahí, eso aplica, por ejemplo, para el caso de Bogotá. ¿Sí? Sería en este ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces Bogotá, entonces vamos a tener concentraciones de saturación totalmente diferentes. Si yo quiero determinar en este ejercicio el KLA o determinar la pendiente, pues yo tengo que sacar el logaritmo, ¿cierto? De la concentración de saturación, ¿cierto? Inicial versus el tiempo. Entonces, al calcular el valor de la pendiente de la recta obtenida, es estimar ese coeficiente de transferencia que es considerado como KLA, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer ese ejercicio, sacar la pendiente y multiplicarla por 2,3. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en la literatura. Entonces, con el oxígeno disuelto en cero, ¿cierto? Yo puedo encender los agitadores o los burbujadores, ¿cierto? Y registrar esos incrementos de oxígeno en función del tiempo de aireación hasta que el oxígeno disuelto se estabilice y corresponda a un valor de saturación. Entonces yo puedo determinar, ¿cierto? Cuánto oxígeno disuelto se me está transfiriendo a mi sistema. La metodología para determinar la cantidad de aire suministrada, pues parte de la cantidad de aire suministrada. ¿Quién es la cantidad de aire suministrada? En este caso es R es igual a N por N' por, en este caso, la profundidad en la que se instalan los difusores por la concentración de oxígeno en el aire. Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Esa cantidad de aire suministrada. Entonces, aquí voy a mostrarles para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero hacer todo el análisis o el estudio de calcular el valor de cuánto es el coeficiente de transferencia, pues yo puedo determinar a través de la cantidad de aire suministrada que está dada en metros cúbicos por hora. Y eso es importante, que para estimar la potencia teórica, usted debe considerarse entre 1 y 2 kilogramos de oxígeno por
caballos de fuerza, ¿sí? Y eso es porque por cada hora o 2 horas de kilogramos de oxígeno corresponde, ¿cierto? A los caballos de fuerza por hora. Entonces, esta es la fórmula cuando uno quiere empezar a determinar el tipo de equipo que voy a utilizar. Entonces, R es la cantidad de aire suministrada, entonces metros cúbicos por hora. N que es la capacidad nominal de oxígeno del equipo. Entonces, aquí yo puedo identificar los kilogramos de oxígeno por hora, que es la capacidad nominal que traen los difusores, ¿cierto? N es la tasa de absorción específica. Cuando hablamos de tasa de absorción específica, eso quiere decir que es igual a 0.044. Quiere decir que solo el 4.4% del aire se disuelve. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto se escapa hacia la atmósfera. Entonces, si yo les digo que ustedes le van a colocar 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto a un sistema, pues van a estar mal porque biológicamente no lo va a transferir. Acá que la tasa de absorción que se utiliza y que se ha hecho en los estudios es de solo el 4.4%, ¿sí? Entonces, porque lo demás se va a ir. Entonces, si yo tengo el 100%, ¿cierto? Vamos a sacar acá la calculadora, el 100%, y le Hay que quitamos el ponerle 4, como 5. el 95.6% es lo que se me va para la atmósfera. ¿Sí? Entonces empiezo a perder, en este caso, energía. ¿Por qué? Pues porque los equipos requieren energía para trabajar, entonces empiezan a demandar más la potencia. ¿Qué debo tener en cuenta? La, la altura o la profundidad en la que se instalan los difusores. Y esa altura pues está en metros y la concentración de aire es igual a 0.28 kilogramos por metro cúbico en condiciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un caballo de fuerza, ¿cierto? Un caballo de fuerza es igual a 0.746 kilovatios, que es igual a 746 julios por segundo. Entonces, aquí hay datos que son súper importantes que se deben tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ya hablamos que 0.746 kilovatios, ¿cierto? Es una potencia requerida, entonces ya vas a saber que es un caballo de fuerza. De ahí, yo ya puedo, ¿cierto? Estimar, entonces, que la cantidad de aire suministrada, ¿cierto? Y esa cantidad de aire suministrada, pues depende que el fabricante proporcione un valor de N. Pues realmente, yo les digo, en los equipos, porque como ya ustedes no diseñan el equipo, sino que usted dice, en el mercado tengo este equipo, pues si el fabricante me dice cuál es la capacidad nominal que tiene, entonces yo ya tengo a N, ¿sí? El cual corresponde esa capacidad nominal y en condiciones estándar, pues sé que la concentración de oxígeno es de 0.28 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué me hace falta? Conocer qué, en este caso, pues que el oxígeno del equipo, cuyas unidades son en kilogramos de oxígeno por hora, ese valor permite estimar la cantidad de aire que se está suministrando por cada aireador. Entonces, yo puedo hacer, ¿cierto?, la cantidad de aire suministrada en un equipo nominal. Voy a hacerlo. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que me dice? Voy a estimar la cantidad de aire suministrada a condiciones estándar. Entonces, tengo 2 kilogramos de oxígeno, ¿cierto? Por 0.746 kilovatio hora, ¿cierto? Que es un caballo de fuerza, sobre N', entonces 0.044, que es el valor del 4.4%, que es lo que se puede transferir. La altura o la profundidad es a 10 centímetros, ¿cierto? Que yo coloco pues los sistemas, porque es 0.1 metros, estoy colocando a 10 centímetros por 0.28 kilogramos por metro cúbico, que es el estándar en condiciones normales. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener mi resultado, ¿cierto? Que está dado en 2.17 kilogramos de oxígeno por kilovatio hora. Ese 2.17 es la referencia inicial,
sea, mira que de aquí no me estoy saltando nada, ninguna norma, estoy haciendo el ejercicio normal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo máximo que, como nos decía por acá en el ejercicio que yo les expliqué o arrancó, que lo que se requiere es hasta 2 miligramos por litro, ¿sí? Lo mínimo 0,2 y lo máximo 2 miligramos por litro, porque de ahí lo que usted está haciendo es perdiendo plata. Entonces, por eso que en los procesos de tratamiento biológico de las aguas residuales, solo lo que se requiere son concentraciones de oxígeno entre 0,2 y 2 miligramos por litro. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Y aquí parte, pues para que ustedes, cuando ustedes diseñen, pues tengan datos. O sea, ustedes tienen la capacidad nominal del equipo porque se lo entrega el fabricante. Conocen la tasa de absorción de la teórica, ¿cierto? Que esa tasa de absorción específica es del 4%. Y lo único que ustedes deben variar es la altura o la profundidad en la que se instalan los difusores. Entonces, si usted lo va a instalar en la profundidad a 10 centímetros, o sea, del tanque, entonces ahí ya se tiene. Entonces, para estimar esa potencia teórica, pues usted debe considerar entre 1 o 2 kilogramos de oxígeno por caballo de fuerza. Entonces, en el ejercicio, pues consideramos 2 kilogramos de oxígeno, ¿cierto? Por caballo de fuerza. Entonces, para que lo tengan claro, ahí está esa relación. Y con esta fórmula, ¿cierto? O con este resultado, ustedes, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues con este resultado, pues ustedes ya pueden hacer su consultoría, saber si el equipo que le están ofreciendo está bien o el equipo que le están ofreciendo está mal, no les alcanza, ¿cierto? Para trabajar. Entonces, ahí esto es importante para esos sistemas de tratamiento. Preguntas. ¿Hay preguntas o estamos bien? Bien, profe, hasta el momento le quería preguntar una cosa antes de que se acabara la clase. Usted dice que la actividad ¿qué? De la primera evaluación la va a dejar a partir de que se acaba la clase o ya la activó. No, la activo apenas acaba la clase y se queda activada. Ok, gracias. Listo, no hay problema. Después de aquí pasamos a los sistemas de aireación. Entonces, de esos sistemas de aireación vamos a conocer sistemas de aireación difusa o de aire comprimido. Cuando hablamos de sistemas de aireación difusa o de aire comprimido, pues la aireación difusa es la inyección que se hace a través del gas, ¿cierto? De aire u oxígeno bajo presión. Ahí hablamos de aireación difusa. Esto parte, ¿cierto? De la parte inferior, ¿cierto? Superficie libre del fluido, así como lo vemos, nos lo vamos a ver ahorita en una foto. Y esta aplicación pues, se realiza a través de medios porosos conocidos como los difusores, ¿sí? Que dentro de los difusores, uno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues usted necesita difusores que produzcan burbujas de diámetros o muy pequeños o diámetros muy grandes. Entonces, de ahí los preferidos, hablamos de difusores de poro fino. Cuando hablamos de difusores para aire difusa, pues vamos a tener difusores de poro fino entre 2 a 5 milímetros y están seguidos por los de poro semifino, que es a partir de 6 a 10 milímetros. Ahí vamos a tener los poros de esos difusores. Los de burbuja gruesa, pues se conocen que son mayores a 10 milímetros. Entonces, de ahí va la selección del sistema de aireación difusa o aire comprimido, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese poro fino, si es o poro semifino o poro grueso. ¿Eso de qué depende? Pues depende de la potencia, ¿cierto? Que le entregue el sistema. Esos sistemas de aireación difusa, pues vamos a tener estos que ustedes ven en esta foto, sistemas de aireación difusa. Esos sistemas de aireación se instalan, ¿cierto? En la base de mi tanque. ¿A cuánto? A 10 centímetros. Y lo único que me cambia, ¿cierto? Es el tipo de burbuja. ¿Qué es lo que pasa? Y voy para allá. Para esos sistemas de aireación difusa, pueden transferir oxígeno, ¿sí? Entre 0,3 kilogramos, ¿cierto? Y 1,2
kilogramos de oxígeno. ¿Eso de qué depende? Siendo usados especialmente en las depuradoras pequeñas con tanques que tienen profundidades entre 2,5 y 5 metros. Entonces, cuando hablamos de sistemas de aireación difusa, lo máximo, una profundidad del tanque es de 5 metros, ¿cierto? Mínimo 2,5, pero entonces estamos hablando que se instala a 10 centímetros y que todo depende pues, del difusor. ¿Cuáles son esos tanques de aireación difusa? Pues tenemos anchos entre 3 y 9 metros y que la relación ideal entre ancho y profundidad de estos tanques debe ser menor a 2, ¿sí? ¿Eso con el fin de qué? Pues de asegurar una aireación efectiva y una mezcla apropiada. Entonces, cuando yo tengo mi sistema, pues yo puedo saber cuánto es el aire que estoy transfiriendo, ¿cierto? Que es entre 0,3 kilogramos de oxígeno apropiada, ¿sí? Después de esos sistemas de aireación difusa, como los ven acá en esto, vamos a tener sistemas de aireación superficial. Entonces, ya no vamos a tener sistemas que se airean en la parte inferior, sino son sistemas que están en la parte superior. Estos pueden ser de flujo radial, ¿cierto? Que son de baja velocidad, de flujo axial, de alta velocidad, o equipos aspirantes o cepillos o rotores horizontales. En esos sistemas de aireación superficial, pues vamos a tener unos equipos, ¿cierto? Son unos equipos de flujo radial que usan velocidades de operación entre los 10, entre los 20 y 100 revoluciones por minuto. Cuando hablamos de revoluciones por minuto, pues estamos hablando de cuántas vueltas se están dando en un minuto. Entonces, vamos a tener esos equipos que se utilizan en la parte superficial con potencias hasta de 150 kilovatios. Estos pueden ser sistemas que están fijos, son sistemas que pueden ser flotantes. Su capacidad de transferencia, cuando estamos hablando de estos sistemas que están entre los 20 y las 100 revoluciones por minuto, esa transferencia oscila entre 1,5 y los 2 kilogramos de oxígeno por kilovatio hora. ¿Cuáles son los más conocidos de estos sistemas de aireación? Pues vamos a conocer estos sistemas de aireación superficial que vamos a tener, ¿cierto? Eh, de forma axial, ¿cierto? De forma de cepillo o vamos a tener que esté fijo, ¿cierto? Como son los que se usan en los sistemas para acuicultura, ¿sí? Van a estar siempre arriba haciendo todo el movimiento de masa. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven ahí, pues ese movimiento está siempre en la parte de la superficie, pero en la parte de abajo o en la parte inferior de mi tanque, pues no voy a tener movimiento. ¿Sí? Entonces debo garantizar que yo tenga el tiempo, ¿cierto?, de contacto para transferir ese oxígeno disuelto. Entonces ahí tenemos los dos sistemas de aireación para el día de hoy. Ya en la próxima semana, pues seguimos viendo los otros sistemas y entramos a lo que tiene que ver con lagunas de los activados. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenía para el día de hoy, para mostrarles a ustedes, ¿sí? Recuerden, entonces, los dos puntos de partida que tenemos para la parte de aireación y nos vemos dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Teóricamente, entonces les va a subir en los anuncios las 3 presentaciones finalizando la clase, ya las subo en los anuncios para que la tengan en cuenta, las bajen y quede activo ese parcial para trabajar. ¿Listo? Entonces, los dejo, que tengan una feliz noche. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Que estén muy bien, que pasen buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, que esté muy bien. Bueno.